Bien, y para seguir entonces con la tercera y última característica, que está en la diapositiva número 6, Dios está destinado preferentemente a reinar entre los pobres y marginados de la trama social. Y cuando decimos que está destinado, es una metáfora, ¿no? No es que Dios esté destinado. Es un, es un modo de querer recalcar que no hay otra alternativa para Dios que ponerse en el lugar del más débil. Y si uno sigue la lógica de lo que la tradición teológica cristiana señala, ¿no? Que el verbo se hace carne, ¿y dónde se hizo carne? Entre los pobres, entre los marginados. Por lo tanto, Dios incluso, si seguimos la lógica de la teología, Dios se hace parte de el eslabón más bajo de la cadena. El último eslabón. Entonces, eh, este, este elemento no es menor porque nos obliga a descubrir qué fue lo que Jesús quiso decir y además cómo fue Jesús visto por aquellos que le seguían, le rodeaban y también sentían eco de sus palabras en ellos. Para eso entonces primero preguntémonos qué entendemos por los pobres, o qué se entiende por pobre en los evangelios, porque generalmente, o pasa muchas veces, que se transforma en una caricatura o se asocia simplemente como un elemento socioeconómico, muy propio de nuestra cultura. Y olvidamos o no le colocamos otros matices que son fundamentales, como por ejemplo entender que el pobre en el Antiguo Testamento goza de un alto, ¿cómo decirlo?, beneplácito por parte de Dios. Dios está absolutamente preocupado del pobre, ¿no? Para Israel, Dios se compadece e insta a preocuparse del pobre, de la viuda, del huérfano, ¿no? Por lo tanto, son categorías que en el imaginario espiritual están muy presentes. Pero, dada esta sospecha teológica que yo les decía hace un rato atrás, o más que sospecha, como esta línea teológica, esta línea espiritual también dentro del judaísmo, que permeaba y era transversal, esta creencia en que el pecado era castigado y por lo tanto había evidencia del pecador, porque si uno estaba enfermo era porque había pecado, si caía en la pobreza, si caía... En el fondo, si todo aquello que era bendición la persona no la tenía, entonces caía bajo la sospecha del pecado. Entonces ustedes podrán entender que el tema de la pobreza en el Evangelio también es complejo, porque, o mejor dicho, tiene una multiplicidad, así como Jesús es múltiple en sus roles tal vez como judío, también el concepto del pobre tiene distintas facetas y aristas dentro del Evangelio. Por pobre uno podría entender, claro, justamente aquel que carece económicamente para sobrevivir siquiera, pero también cae dentro de la categoría del pobre en el Nuevo Testamento y particularmente en el Evangelio, aquellos que infractan la ley y por lo tanto el pecador. Porque infracta, porque no tiene los medios muchas veces para siquiera cumplir con el sacrificio. Entonces el pecador no necesariamente es aquel que ha roto con el pacto o la alianza o faltado los mandamientos, sino es aquel que por razones económicas se encuentra fuera del espacio considerado de los buenos, de los justos, de los santos. Entonces, además se suman ahí otros tipos de pobreza, ¿no? Porque básicamente cuando se habla del pobre también en el Antiguo Testamento se entiende por el oprimido, ¿no? El pobre es el que en el fondo está siendo explotado por un poderoso, y el poderoso generalmente es un rico, ¿no? Entonces, rico no es igual, rico no necesariamente es el que posee dinero, ¿no? Sino que aquel que ha logrado ese dinero a través de la opresión de sus hermanos.
Por eso es que en los evangelios vemos que Jesús se reúne con ricos y que seguramente para Jesús eran hombres bendecidos y eran hombres generosos y eran hombres que no necesariamente por ser ricos eran malos. ¿Por qué no eran opresores? ¿No? El problema es cuando el rico es opresor. ¿Con qué rico Jesús no se junta? O cuando dice, ay de ustedes los ricos, ¿no? Con aquel que en el fondo usufructa, perdón, o también va a oprimir a quienes son que están en desventaja en relación a sus privilegios o en relación a lo que poseen. Y que muchas veces por un sistema injusto es que hay unos que son o que tienen más y hay otros que aparentemente por tener menos son malas personas. Piensen cuánto, no sé si ustedes alguna vez han escuchado, pero o la idea que flota en el aire, que el pobre es pobre porque no trabaja, porque es malo, ¿no? Bueno, nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo el sol. Hace 21 siglos atrás, este hombre discutía las mismas cosas que hoy día discutimos, ¿no? Y anunciaba un mensaje que tiene que ver precisamente que tiene un corte social muy profundo. O sea, Dios no puede estar en contra del que está hoy día sufriendo producto de la opresión del poderoso, ¿no? Que para ese tiempo era Tiberio César, ¿no? Y quienes encarnaban ese poder en la Palestina romana, o bajo la ocupación romana, o en la provincia de Judea, era en este caso Pilato, ¿no? El representante. Atento ahí a lo que estas ideas que van apareciendo también y que de a poco se van transformando en peligrosas, ¿no? Ya nos vamos a acercar al tema de la muerte de Jesús, por eso estoy haciendo estos guiños, porque es ahí el problema, cuando Jesús revierte el orden establecido, porque ese orden también pasa por lo siguiente, cuando eh, los que escuchan a Jesús se dan cuenta que Dios no es el responsable del que está enfermo, del pobre, de la que no puede tener hijos, del endemoniado. Cuando van dando cuenta que la experiencia de Jesús de Nazaret que transmite, que les dice, no, Dios no eres pobre porque Dios te está castigando. Aquí eres pobre porque hay un sistema opresivo, opresor, ¿no? Porque estamos siendo oprimidos. Y Dios en el fondo se manifiesta más bien como aquel que consuela, aquel que acompaña o aquel que es capaz de dar incluso el pan de cada día. Y lo da, no lo da porque en el fondo Él mande las marraquetas desde el cielo. Lo da porque cuando entramos en sintonía de poder revertir el orden y crear un nuevo paradigma, es que sé que aquello que tengo lo puedo compartir. El milagro de la multiplicación de los panes, que vamos a ver más adelante en la praxis de Jesús como ejemplo, representa eso, cómo se revierte el orden de las cosas, ¿no? Para el paradigma religioso hecho desde el templo, desde los sacerdotes del templo de Jerusalén, proveniente desde esa casta, ¿no? Para ellos, Dios le daba, o sea, si Dios a ellos los bendecía, claramente, ¿no? Tenían poder económico, tenían hijos sanos, tenían familia sana, tenían todas las condiciones. Claramente de esa teología conveniente a los ojos de los demás, eran vistos como muy buenas personas, como personas sanas, santas, bendecidas. Por lo tanto, la sospecha de que muchos son pecadores es alta. El endemoniado, la prostituta, además, ¿no? Porque quiero aquí hacer un hincapié interesante. Las prostitutas que muchas veces aparecen cercanas al ministerio de Jesús, en la predicación de Jesús, son mujeres que hay que entenderlas dentro del escenario político y social también de la época, ¿no? Y por lo tanto son mujeres que llegan a la prostitución para sobrevivir, ¿no? Muchas de ellas sin maridos, muertos por los romanos. Recordemos que más de 15.000 romanos
judíos, fueron crucificados a comienzos del siglo I, hombres y mujeres, pero ¿cuántas de ellas para sobrevivir tuvieron que llegar a la prostitución? Por lo tanto, Jesús es consciente de esa realidad y se contacta con esa realidad, entra en contacto con la prostituta, con el recaudador de impuestos, con el pagano, con el enfermo. ¿Qué demuestra? ¿Qué quiere demostrar con eso? Con ese comportamiento tan disruptivo, tan contracorriente, tan provocador, porque al final provoca, ¿no? Jesús está constantemente provocando el establishment, la imposición religiosa que dice eso es impuro, ¿no? Jesús entra constantemente en relación con la impureza y por lo tanto va a revertir esa categoría y va a entrar a cuestionarla desde su praxis, desde su ética, ¿no? Que lo vamos a ver prontamente. Les voy a dejar como trabajo para adelantar también sobre el tema la diapositiva de la praxis de Jesús, para que ustedes ya la puedan adelantar. Pero bueno, ya veremos eso hacia el final. Entonces, Jesús con su comportamiento lo que va haciendo es ir contra esta idea que proviene de una teología que marca a las personas, ¿no? Las define entre buenas y malas. Cuando Jesús dice Dios hace brillar el sol sobre buenos y malos, lo que está diciendo en el fondo es que Dios como Padre ama, y bendice, protege, cuida y por lo tanto el mal proviene desde otro lado. Aquello que aflige al ser humano proviene de otro lado, no puede provenir de Dios, de este Dios que nos quiso sacar de Egipto, de este Dios que nos dio la libertad, de este Dios que nos constituyó como su pueblo elegido, que se nos presenta como Padre. O sea, hay lógica en Jesús, hay mucha lógica, es irracional, no es teológico, es absolutamente contrario a nuestra tradición adjudicarle a Dios la responsabilidad de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del hambre, etc. Cuando en el fondo la responsabilidad pareciera recaer en dos elementos que en el discurso de Jesús se perciben, que vamos a ver el segundo ya hacia la próxima clase, producto de un sistema llamado imperio, por eso él ofrece el reino de Dios en contra del reino de César, y Satanás. Esas son sus dos formas de entender. Ya les decía, hay que entender la cosmovisión de un judío del siglo I. De ahí proviene, ¿no? De ahí viene todo el problema del mal que aflige al ser humano, ¿no? Y cómo en el fondo desde el corazón las personas optan por tomar ese camino, ¿no? No se puede servir a Dios y al dinero, no se, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Esas distinciones que hace Jesús es precisamente para poder dar cuenta que el sistema romano, el sistema imperial, es un sistema que ha corrompido en lo más profundo la trama social, ¿no? Y por otro lado, es un sistema que ha sabido captar la adherencia de los sacerdotes de Jerusalén, ¿no? Jesús también se va a tener que enfrentar a eso. Como judío del siglo I se va a dar cuenta, como muchos otros, la alianza que existe entre el grupo de los saduceos, el sacerdocio de Jerusalén, y el poder romano. Por lo tanto, a estos dos grupos poderosos les conviene esta teología, esta comprensión de un Dios castigador, de un Dios que somete, que deja abandonado al que se porta mal, al punto que puede morir crucificado, ¿no? Está esa sospecha, independiente de que la persona pueda ser virtuosa. Bueno, Jesús pareciera que se va a alinear mucho a la teología de un libro que es muy importante también en la tradición judía, el libro de Job, que justamente, a propósito de Satanás, lo coloca al diablo como el responsable del mal, ¿no? Acuérdense lo que veíamos recién. Éxodo 34 piensa que Dios es aquel que bendice por 1000 generaciones, pero que también maldice hasta la cuarta si te portas mal. Ezequiel, en el siglo VI, antes de Cristo, dirá, no, hay una retribución personal e individual. El libro de Job, siglo III antes de Cristo, instala otra idea teológica. ¿Qué pasa cuando el sufrimiento recae en alguien que es inocente?
Y es ahí donde entra la idea de Satanás. Jesús parece que desarrolla también esta línea, ¿no? Eh, Acá hay una cosa que es clara. Está sufriendo gente inocente. Gente que no está pecando. Gente que uno comprueba que lleva una vida, ¿no? Fiel, piadosa. Por eso cuando hablábamos de Jesús en un judío del siglo I, era importante recordar eso. Y justo lo sumo al tema del bautismo. Jesús es un judío devoto, es un judío que además ve bondad en la gente. Y por lo tanto no puede entender cómo Dios castiga esa bondad, ¿no? Ahí hay algo que no está bien, ¿no? En fin, entonces en la diapositiva ustedes pueden ver que ahí explico un poco, ahora mejor dicho, he entrado en detalle en relación a aquello que ustedes pueden ver ahí. Eh, Cualquiera entonces que entre en contacto con esa realidad es considerado impuro. El gran pecado de Jesús fue haber sido contado entre los impuros, ¿no? Hacerse impureza, en el fondo, porque cuando tú tocas a un enfermo que por ley no puedes tocar, según el libro del Deuteronomio uno no puede tocar a un leproso, Jesús toca al enfermo, ¿no? Se hace impuro. Y bueno, por eso provocará sanaciones tan integrales. La última diapositiva, que tiene como imagen de fondo el mar de Galilea, una imagen que a mí me conmueve mucho porque fue ahí, esa foto desde la primera vez que estuve en Israel y contemplando ese lugar geográfico que al final uno dice, bueno, aquí hubo inspiración seguramente, ¿no? Aquí hubo de este encuentro, de este hombre que fue reconociendo un Dios que se lo habían robado, que sus propias autoridades se lo habían secuestrado, por decirlo así, imponiendo una idea de un Dios absolutamente falso, ¿no? Bueno, el texto está tomado del Sermón del Monte de Mateo. Dice, yo les digo, amen a vuestros enemigos y oren por quienes les persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. O sea, no hace distinción. ¿Por qué si ama a los que, porque si amas a los que te aman, qué recompensa puedes tener? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Eh, entonces, aquí pareciera que se centra todo, ¿no? Dios actúa amando, Dios salva amando, Dios sana, Dios perdona. Eso hace. No te castiga, ni te manda enfermedades, ni coronavirus para que uno sepa que tiene que portarse bien, ¿no? Aquí la conversión que Jesús invita es justamente eso, cambia el paradigma, cambia la manera de entender a Dios. Cuando tú entiendes que Dios se vive desde el amor, las relaciones pasan a ser otras, la forma de ver también la vida es otra, y por lo tanto no tiene que ver con leyes, con normas, porque todo aquel que ama buscará siempre tratar de llegar al bien, de hacer el bien a otros, ¿no? Por eso es que después habrán algunos por ahí como San Agustín, no me gusta mucho, pero bueno, lo voy a citar. Él dice, ama ya lo que quieras. Y es verdad, porque en el amor hay libertad. Libertad que se traduce en buscar para el otro el bien, ¿no? La libertad no debe elegir entre una cosa y otra. La libertad es como la herramienta con la que uno se construye, ¿no? Se va perfilando como el ser humano en el cual se quiere convertir, ¿no? Y por ahí va tomando opciones. Tan mínimas, tan pequeñas en el día a día, pero en fin. Bien, terminamos entonces con predicador itinerante. Vamos a pasar entonces a una nueva unidad, la última, a un nuevo subtema de esta unidad que me interesa profundizar, que es la praxis de Jesús. Yo les voy a dejar las diapositivas, el PPT, para que ustedes lo puedan leer, lo puedan ver. Y entonces, a partir de la sesión de la próxima clase, que ya sería la 1 de julio y creo que la penúltima, vamos a terminar esa unidad, la vamos a cerrar para empezar entonces ya a entrar a la última, que es la pasión, la muerte de Jesús, y alcanzar a mencionar algo sobre la resurrección, sobre una idea importante que me parece destacar sobre la resurrección. Bien,
Les dejo hasta acá, muchas gracias y seguimos en contacto. Nos vemos.